¿Por qué es importante esto de la teología del cuerpo? O sea, ¿por qué se lo inventó Juan Pablo II? Eso tiene una cosa importantísima. Número uno, dice él, pues porque el verbo se hizo carne. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que Jesucristo asumió nuestra humanidad, o sea, Jesús asumió el cuerpo. Eso significa que el cuerpo no es malo. Él decía, precisamente porque el verbo se hizo carne y se hizo cuerpo, el cuerpo debe explicarse desde la teología, decía él. O sea, hay que dar una explicación teológica de por qué nosotros tenemos cuerpo, ¿cierto? Materia. Dos, porque el cuerpo es sagrado, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que dice San Pablo? ¿Cierto? ¿No saben ustedes que son templos del Espíritu Santo? El cuerpo es sagrado. Muy bien. Tres, porque esta es importantísima, esto es la verdad sobre la sexualidad humana. Y cuando decimos sexualidad no es relaciones sexuales propiamente, sino el hecho de que somos seres sexuados, o sea, somos hombre y mujer. Entonces esto es importantísimo porque ante todas las mentiras que hay en el mundo, nosotros estamos enseñados a responder a esas mentiras. Es decir, cómo contestar ante la ideología de género, cómo responder ante tal cosa. Estamos muy acostumbrados siempre a responder, o sea, ante esos ataques que hay. Pero muy poco se hace el trabajo de, mira, es que esta es la propuesta que nosotros tenemos de la iglesia, esta es la verdad completa. ¿Me hago entender? Por ejemplo, uno está hablando de aborto o de ideología de género y muy poco uno hace argumentos que tengan que ver con Dios al principio. ¿Por qué? Porque en cierta forma a veces los lugares donde uno está hablando no son lugares como de Dios, sino lugares seculares, y entonces los argumentos que tú utilizas son más como desde la ley natural. Eso tiene su lugar y eso es importante, pero al mismo tiempo uno tiene que saber mostrar y afirmar la verdad completa. Y esto de la teología del cuerpo es eso. O sea, Juan Pablo II dice, si nosotros queremos verdaderamente sanar todas esas mentiras, sanar la humanidad de esas mentiras, tenemos que pronunciar la verdad en su totalidad. Entonces, por eso es repasar nuestra historia. O sea, no estamos aquí solamente diciendo, mira, esto que te dijeron aquí es mentira por esto. No, vamos a dar todo lo que Dios quiso. ¿Cómo soñó el Señor esto de que tú eres hombre, de que tú eres varón o que eres mujer? O sea, ¿cómo lo soñó? ¿Cómo lo pensó? Listo. Es la verdad sobre la sexualidad humana. Y eso tiene una parte muy sanadora, porque la verdad os hará libres, ¿cierto? Y el cuarto punto también, porque es muy importante, porque Juan Pablo II dice, nosotros coronamos esto y construimos cultura de la vida. O sea, para una misión pro vida, golear con esto es golear en cultura de la vida. Goleamos en nuestro apostolado, en nuestra evangelización. Esto es lo importante, porque le estamos dando a la raíz. Estamos dando donde se necesita pelear. Muchas veces el tema del aborto, que es necesario trabajar contra el aborto, lo que hacemos es responder ante ya las consecuencias de un fenómeno que viene desde hace rato. ¿Me hago entender? Si le damos a esto, matamos de raíz. Un tipo que escribió la biografía de Juan Pablo II, no sé si han visto ese libro, se llama Testigo de la Esperanza. George Weigel, exacto. Él dice que ahí en esa biografía de Juan Pablo II dice que Juan Pablo II con esto de la teología del cuerpo, a la iglesia, a la humanidad, a todos nosotros, nos dejó un tesoro invaluable. El problema, dice él, es que ese tesoro quedó por allá arriba en el cielo y hay que aterrizarlo. Ustedes, yo no sé si se han leído las catequesis de Juan Pablo II. ¿Alguien aquí ha intentado leérselas? Es horrible, ¿cierto? Leer a Juan Pablo II es muy feo, ¿cierto? Escúchalo y lo mejor del mundo, es una belleza escucharlo, ¿cierto? Pero leerlo es un ladrillo en la frente, ¿cierto? Entonces este tipo que hizo su biografía dice, es que el problema es que Juan Pablo II dejó eso porque él era un filósofo así, pero impresionante. Entonces obviamente, ¿qué pasó? Que dejó eso ahí arriba y teología del cuerpo es una cosa por allá elevadísima. Y entonces él dice, es necesario que la iglesia, los laicos especialmente, aprendan cómo masticar eso, cómo aterrizarlo, a bajarlo aquí al piso a la gente común. Porque el momento en que se haga eso, va a cambiar todo en la iglesia. Porque esto va a sanar el problema más grave que hay hoy en la iglesia. Y el problema más grave que hay hoy en la iglesia tiene que ver con la sexualidad. Mírelo por donde usted lo mire. Yo no sé si ustedes han visto la carta que escribió Benedicto XVI en ocasión del tema de los escándalos de abusos sexuales. Léansela, lo que dice. Dice, no se pongan a inventar cosas, a la raíz está en esto. Revolución sexual. El problema de la sexualidad mal vivida, que en la iglesia eso se está permitido, se está alcahueteando. Lo dice muy fuerte. Es muy fuerte lo que dice Benedicto XVI. Y la medicina contra ese mal tan grande que hay en la iglesia y en el mundo está en esto. El problema es que esto está por ahí arriba, hay que aterrizarlo.
O sea, necesitamos nosotros masticar esto y dárselo a las personas. Por esto es importante este esfuerzo que estamos haciendo aquí. Por eso es importante que ustedes entiendan esto bien, lo sepan mostrar de forma simple. Porque es que va a ser muy sanador. O sea, si en la época de San Francisco de Asís el problema grave de la iglesia, que hoy también es un problema, pero no es tanto como este, el problema grave de la iglesia en la época de San Francisco de Asís era la opulencia en el clero y lo que sea, y San Francisco de Asís, la opción que tomó fue la dama pobreza y pobreza radical, el evangelio sin glosa. Nosotros tenemos que adoptar esa actitud así de radical, de fuerte en este tema, de la castidad, de la pureza, porque es el problema grave hoy. Y hay que hacer una propuesta así del tamaño de San Francisco de Asís en su época. Y yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Bien, eso es introducción. Última parte de la introducción. 4 autores que necesito que los anoten. 4 personas. Que vamos a estarlos, pero mencionando muchísimo. ¿Cómo se llama el libro de la biografía? Testigo de la Esperanza. Testigo de la Esperanza. En verdad hay 3 libros de él escribió 3. Testigo de la Esperanza es como el más, no me acuerdo los otros nombres. Te los debo. Pero el tipo que lo escribió es un campeón. Hay 4 personajes para todo este taller que se los voy a repetir, se van a aburrir de escucharme mencionar estos 4. El primero obviamente es San Juan Pablo II, ¿cierto? Que fue el autor de la teología del cuerpo. San Juan Pablo II. Lo que pasa es que en San Juan Pablo II, él es el que más o menos se inventa esta palabra de teología del cuerpo, ¿cierto? Pero teología del cuerpo como en la práctica se ha hecho mucho tiempo en la iglesia. Es decir, tú puedes hablar desde San Pablo. ¿Se acuerdan San Pablo cuando habla, por ejemplo, eso es 1 Corintios 12:12 me parece, cuando habla de la iglesia como cuerpo místico de Cristo? ¿Ustedes se acuerdan que él hace como una geografía del cuerpo? Que él dice, a ver, no es lo mismo el codo que los ojos, que la nariz, que hay partes más nobles, otras menos nobles. ¿Se acuerdan de eso? Él está haciendo como una teología del cuerpo porque está explicando eso y luego está diciendo, ustedes también son así, no sé qué, y la iglesia es de esta forma. Eso es pura teología del cuerpo. Es decir, en la iglesia eso ha sucedido siempre. Muchos santos han hablado mucho de estos temas. Pero Juan Pablo II le puso ese nombre, teología del cuerpo. Casi no usaba eso, él se lo inventó en las catequesis. Y le puso ese nombre bonito de el amor humano en el plan divino. Entonces vamos a hablar mucho de Juan Pablo II. Juan Pablo II, no voy a hacer biografía aquí de rápido, ustedes lo conocen mucho, pero algunas cosas que son importantes para entender lo que vamos a hablar aquí. Él fue un filósofo tremendo, especialmente a él lo influenciaron mucho una corriente filosófica que se llama el personalismo. ¿Han escuchado eso? El personalismo. Entonces, autores como Santa Edith Stein, que se conoce también como Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Dietrich von Hildebrand, que fue un tipo perseguido en la Alemania nazi, que bueno, con su esposa pues viajan a Estados Unidos, la esposa de él todavía vive, voy a hablar un momento acerca de la esposa de él. Toda esa cantidad de autores personalistas lo influenciaron mucho, sobre todo uno que se llamó Max Scheler. No todos los del personalismo, ese es el problema con el personalismo, todos son católicos. O sea, es una visión como filosófica muy universal. Y el problema es que el personalismo es muy subjetivo. Es decir, parte de una rama de la filosofía que se llama fenomenología. No voy a meter en ese cuento ahora, pero es importante que más o menos entendamos. Y eso parte mucho desde la experiencia, desde el fenómeno, desde lo que sucede. Entonces es mucho más subjetiva. Ok, esto está sucediendo, esto tiene tal descripción. Eso influenció muchísimo a Juan Pablo II. Si usted lee un libro como Amor y Responsabilidad, o otro que es súper denso, que es lo más... Si Juan Pablo II escribe el ladrillo, ese es el ladrillo mayor, que se llama Persona y Acto. Y algunos libros así son muy basados en el personalismo. Sin embargo, él también, porque es católico y porque obviamente tiene un estudio teológico muy bravo, también era muy tomista. Entonces yo creo que el segundo autor muy importante que tenemos que leer es a Santo Tomás para esto. Porque San Juan Pablo II, y de pronto esto sucede mucho en la teología del cuerpo, a veces quedamos mucho en la parte subjetiva, la experiencia y no sé qué, y a veces hace falta esto darle un poquito también como de soporte objetivo. O sea, meter las cosas como en las categorías de Santo Tomás. La iglesia es tomista en teología. O sea, es muy tomista. O sea, desde Santo Tomás, las categorías tomistas, es lo mejor que usted puede hacer. Usted quiere ir a la fija, léase Santo Tomás. Lo que pasa es que Santo Tomás también es un poquito difícil de leer. No sé si lo han leído. ¿Cierto? Cuando él escribió la Suma Teológica, al final, él dice que ese era un libro para principiantes. ¿Ustedes se pueden imaginar esa grosería? Eso tiene como 4.000 páginas. No, eso es un libro para principiantes. Bárbaro. Santo Tomás es la persona más inteligente yo creo que existió en la iglesia. Pero entonces es muy importante eso. Lo que vamos a hacer aquí es que también vamos a aterrizar mucho Santo Tomás. Mucha gente dice que la clave está en poder combinar
el personalismo de San Juan Pablo II con el tomismo de Santo Tomás, obviamente. Porque el Santo Tomás sí era bien objetivo, o sea, las cosas las tomaba primero por su nombre y partía siempre desde los nombres, las cosas objetivas, ¿cierto? Entonces, reconciliar esas dos es un trabajo muy bonito. Benedicto XVI decía que esa era la jugada, o sea, la clave era eso, reconciliar las dos. Juan Pablo II hace eso, reconcilia el personalismo con el tomismo. Si usted lees, por ejemplo, Fides et Ratio, que es una encíclica de Juan Pablo II, es mucho más desde Santo Tomás, más tomista, más sistemática, más objetiva. Entonces eso es importante. Nosotros vamos a tratar de que todo eso se haga muy fácil, pero es importante que entendamos cómo veía las cosas Santo Tomás. Bien, ahí van dos autores, ¿cierto? San Juan Pablo II y Santo Tomás de Aquino. El tercero, no sé si lo han escuchado, ese lo metí yo así porque yo creo que mi maestro espiritual se llama Fulton Sheen. ¿Han escuchado de él? Fulton Sheen es a ver si lo anotamos, marcador, para que lo sepan escribir. Un campeonazo. ¿Cómo se llama? Ah, sí, el mejor. Pues el más, como el tratado más importante de él. Es tremendo. Tiene un libro que se llama El primer amor del mundo. Yo pongo ese libro arriba con el Tratado de la Verdadera Devoción, con las Glorias de María, con esos libros así sobre la Virgen. Está ahí arriba con esos, peleándose duro. O sea, es una belleza de libro. El primer amor del mundo. Yo aquí les voy a mencionar 80 libros de él todo el tiempo, porque, o sea, ustedes de aquí van a salir con ganas de leérselo. A mí me encanta Fulton Sheen porque él era, además de estudiadísimo, o sea, lo más estudiado que usted pueda imaginarse, el hombre tenía 2 doctorados, el hombre fue agregado de filosofía de la Universidad de Lovaina, eso es como lo más alto que existe. La Universidad Católica de Lovaina es de las universidades católicas en la historia más importantes que han existido en la iglesia. Y para que tú seas agregado de filosofía tienes que hacer doctorado en filosofía y después de eso haces una tesis súper tremenda que la presenta ante unos autores así, que para lograr que te acepten eso es una cosa casi imposible. Él la logró. O sea, era un cerebro gigante. Pero además era un tipo que hacía muy simple todo. Él tenía una audiencia como de 30 millones de personas en televisión. Lo veían en televisión a él era arzobispo de Nueva York, en Estados Unidos. Lo veían en televisión más a él que a Frank Sinatra, que a un montón de personajes de televisión. O sea, el personaje con programa de televisión que más era visto en Estados Unidos en su época era él. Este tipo tuvo conversiones así. Le llevaban cartas de conversiones, de más de 100 conversiones por semana por lo que hacía él grabando en videos. Era una locura, se convertían comunistas, se convertían gente de mucho dinero. El nieto de Henry Ford, que eran los tipos con más dinero del mundo, se convirtió y era detrás de él todo el tiempo. Le tenían agentes del FBI al lado porque se convertían los comunistas así, entonces obviamente los comunistas lo odiaban a muerte. El tipo era un personaje y era súper sencillo. O sea, nunca se le subió a la cabeza la fama, nada, era súper básico, súper sencillo, con un carisma y además todo lo hacía muy simple. Entonces los libros de él, para mí, yo cada vez que leo los libros de él, tienen muchísimo de la teología del cuerpo. Lo que pasa es que él no le ponía ese nombre. Él conoció a San Juan Pablo II, conoció a Juan Pablo II, conoció a Pablo VI. El tipo conoció a muchos, porque obviamente, bueno, ya después conoció a Juan Pablo II cuando él era muy joven y él ya estaba más bien viejito, ya después se murió. En estos momentos él es venerable, está en proceso de beatificación. Lo que pasa es que el proceso de beatificación de él ha sido difícil porque se han peleado entre 2 diócesis el cuerpo de él. Es una cosa ahí ridícula, pero pues están peleando dónde van a dejar la diócesis y por eso frenaron el proceso. Pero yo creo que Dios se encarga de que a él lo hagan santo algún día, porque el tipo fue un santazo, de verdad. O sea, más o menos la Madre Angélica y él son 2 santazos así de esta época, muy parecidos. ¿Ibas a decir algo? Yo vi de pronto algún video, algunos videos de después, y o sea, y tienen sentido del humor, pues en todo momento Sí. cuenta chistes y Es súper chistoso y además que te dice las cosas de una forma que uno nunca la había escuchado, uno queda, qué genio, es una belleza. Y además la profundidad espiritual que tiene. El tipo era un contemplativo, olvídense. Ahí vamos a leer algunas cosas. En el papel de reflexión, en la última reflexión que van a leer la escribió él. Es una locura. Esto va a ser muy bacano, esto va a ser muy bonito. Entonces llevamos 3, ¿cierto? San Juan Pablo II, Santo Tomás y Fulton Sheen, ¿cierto? Que para mí ha sido mi mentor espiritual, yo leo muchísimo, yo creo que casi todos los mejores libros espirituales que me he leído se los cogí a él. Y hay un cuarto autor que es un personaje de ahorita, que es un laico de la iglesia de los Estados Unidos, que se llama Christopher West. ¿Han escuchado de él? Bien, Christopher West tiene una particularidad, y es que él ha logrado eso que decíamos ahorita de la biografía de Juan Pablo II, eso de aterrizar todas esas palabras densas y difíciles. Él lo ha logrado muchísimo. O
sea, él ha logrado dejar en términos muy sencillos, muy simples, tiene una cantidad de libros sobre teología del cuerpo y lo hace en un lenguaje muy sencillo, entonces es mucho más fácil entender a Juan Pablo II en sus libros que uno irse a esas catequesis que eso te tumban, te noquean. Christopher West es un genio para eso. Sin embargo, él tiene un detalle. ¿Se acuerdan que les decía que dentro del personalismo había una señora que era esposa de Dietrich von Hildebrand, uno de los personalistas? Esa señora se llama Alice von Hildebrand. Es una teóloga católica muy buena, muy importante en la iglesia. Y ella le hace una crítica a Christopher West, ella todavía está viva, le hace una crítica que me parece necesaria como tenerla en cuenta cuando uno lee a Christopher West. Ella dice que él a veces no tiene muy en cuenta el pudor cuando habla sobre el tema de la teología del cuerpo. O sea, ella dice más o menos es que como que sexualiza ya demasiado. O sea, se pasa un poquito a veces. O sea, yo lo que diría es que el hombre es como muy descriptivo en las cosas sexuales y uno a veces tiene que tener como ciertos cuidados, sobre todo en los temas de la sexualidad, ¿cierto? Por ejemplo, Fulton Sheen dice que como la sexualidad es algo tan sagrado, precisamente debe ser muy privado, muy íntimo. Es de esas cosas de las que no se debería hablar, porque... Es decir, una pareja de esposos no deberían estar conversando sobre esos temas con los demás. Él dice que muchas veces cuando las personas hablan mucho de eso, eso es signo de que no tienen como muy satisfecho su vida sexual entre su pareja, o sea, los esposos. O sea, eso es algo de mucho cuidado, de tener cierto pudor cuando se dicen las cosas. Y es importante, por ejemplo, porque hoy, por ejemplo, cuando se quiere hablar en los colegios de educación sexual, un recurso al que se ha llegado es... A veces más bien ser descriptivos y así enseñarle a los niños, mira, esto se hace, esto no se hace. Eso puede ser un peligro, porque lógicamente puede despertar en la imaginación ciertas cosas que antes no estaban. Y lo mismo, pues en una charla, una persona que está luchando con ciertas cosas, a veces ser muy descriptivo en ciertas cosas puede ser peligroso. Entonces, en vez de lo que apuntaste a sanar, puedes de pronto dañarlo. No sé si me hago entender con eso. O sea, no es una cosa muy grave, de pronto no es que sea exagerado, pero es una precaución que es bueno tener con él. Porque él a veces, un amigo dice que es que le echa mucha salsa a los tacos. O sea, el tipo, pues que quieres describir que le pasaste una servilleta a una mujer y entonces ya eso es una expresión de tu deseo sexual de no sé qué, no, tampoco, relájate. O sea, ya es muy exagerado a veces con eso. Entonces hay que aterrizar un poquito, frenearlo, me parece. O sea, por lo menos nosotros, yo creo que en nuestra comunidad ese ejercicio a veces de predicar la castidad, hemos siempre tenido en cuenta mucho eso, como, a ver, explicamos lo que la iglesia dice, lo expresamos, pero también tener cuidado con el pudor, con las cosas como se dicen y la forma como se dicen, para no despertar en la imaginación cosas innecesarias. ¿Me hago entender? ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Listo, eso es la introducción. ¿Claros? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Arranquemos.